These are dark times, there is no denying. Our world has perhaps faced no greater threat than it does today. But I say this to our citizenry. We, ever your servants, will continue to defend your liberty and repel the forces that seek to take it from you. Your ministry remains strong. Pura carreta. Pura carreta. Pura carreta. Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast donde se habla de historia y de magia por medio de la cultura pop. El día de hoy nos acompaña, como es costumbre, desde la ciudad de Cúcuta y desde el pueblito de Girón, el señor Stewart Donado y Juan Sebastián Aguilar. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo me les va? Bien, pues no mentiras, bien no, pero se hace lo que se puede. La verdad ya estamos con la noticia encima de que somos la cuarentena más larga del mundo. ¿Para qué ha servido? No sé. ¿Servirá para algo a futuro? Tampoco lo sé. Con este gobierno no se espera nada y la verdad la cosa pinta muy fea, sobre todo por lo que pasó esta semana de las masacres y los asesinatos de periodistas indígenas y de todo esto. ¿Qué tal, Cristian, Stewart? Pues sí, me uno al ánimo de dolor. Nuestro país está ahorita, bueno, siempre lo ha estado, ¿no? En un constante proceso de violencia, pero curiosamente en los últimos días se ha estado plasmando más en nuestra cotidianidad, pues estas masacres se están pasando en el país. Entonces siempre cuesta, ¿no? Uno estar como desanimado, ver que al final no hemos logrado nada frente a ningún proceso de paz, ni ningún proceso frente a la lucha contra la violencia, ni la corrupción, ni cada, digamos, paso que lo legislativo, el caso acá, el innombrable Uribe, pues no está sirviendo para nada prácticamente, hablando de la indignación como pueblo colombiano y no sé, siempre desanima, pero bueno, acá estamos para el capítulo de hoy. Bueno, y sabiendo que uno de los personajes principales de este episodio, de este carretazo número 11, es el señor tenebroso del mundo mágico de Harry Potter, pues igual, Colombia también tiene su señor tenebroso y el viejito se está poniendo al día con las masacres aplazadas. Una verdadera lástima, la verdad, que se esté perdiendo la juventud y el rumbo del país con estos 2 años del gobierno del care marrano. Harry Potter, the boy who lived, come to die. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Señores, un capítulo que entró a último momento a la selección de las películas que nosotros escogimos para hablar de nuestro especial de la Segunda Guerra Mundial. Un especial que ya cuenta con episodios publicados en plataformas, sus plataformas de confianza como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts,
Castbox, episodios de Hellfish y El Gran Dictador, que han tenido una gran acogida, que han tenido una recepción importante. El día de hoy vamos a hablar de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2. Antes de seguir con el calendario que ya teníamos agendado para este especial, ¿cuáles son, o qué mejor dicho, es lo que esperan ustedes de este episodio, muchachos? Así muy por encima. Espero el capítulo, entender, no mentiras, poder que nos entiendan, ligar estos dos personajes. ¿Dumbledore? Me confundo, ¿cómo se llama? ¿Dumbledore o Voldemort? Voldemort, Voldemort. Que el blanco es el Dumbledore. Pero espera, vuelvo a iniciar. Puta, Voldemort. No, pues, primeramente que este ejercicio de comparación con Voldemort y con Hitler sea el correcto, que se entienda y que, pues, lo digo desde mi parte porque pues no soy fan de la saga, no la he visto completa y demás, pero quiero que el ejercicio sea histórico y mágico a la vez. No sé, mis dos hechiceros del podcast de hoy me explicarán con sus pócimas y sus hechizos. Pues Juan, la verdad me gustaría saber de pócimas y hechizos, pero sí, en realidad es un episodio, quizá muchas personas cuando vieron que lo anunciamos habrán pensado, pero a estos manes, ¿qué les pasa por la cabeza? ¿Qué tendrá que ver Lord Voldemort con Adolf Hitler, no? Pues en realidad descubrimos que sí tienen bastantes parecidos, o sea, a ver, no son hermanos gemelos ni por el estilo, pero sí se pueden hacer muchas comparaciones y muchas relaciones en cualquier tipo de ámbitos o en general. Entonces, como dijimos en algún momento, siempre hay que dejarnos sorprender y más con episodios como este. Pero sí, el episodio de hoy va a estar mágico. Juancho, yo solo diré en cuanto a eso de pociones y hechizos, que para ti una de Amortentia. Bueno, no mentiras. Yo creo que Stewart, Juancho, saben que yo soy, y bueno, Stewart también es un Potterhead a muerte. Yo crecí con la saga, me leí todos los benditos libros, me vi todas las películas, me vi Animales Fantásticos con todo y lo mala que es. Y bueno, poder hablar de Harry Potter, poder hablar del nazismo, poder relacionarlo con este especial de la Segunda Guerra Mundial, la verdad me hace mucha, mucha ilusión. Si ustedes pudiesen ver en estos momentos, la cara con la que estoy grabando es una cara de ponqué, literal, porque se los decía antes de grabar, yo no pensé que esto fuera a pasar algún día, que pudiera hablar de Harry Potter de forma seria y que ustedes nos estén escuchando, y espero que, como yo sé que mucha gente también creció con Harry Potter, los que crecieron con Crepúsculo, pues la mala para ellos, pero los que crecieron con Harry Potter entenderán cuál es el nivel de hype que hay hoy en Pura Carreta. Y Stewart también es parte de eso. Y Juancho es el polo a tierra. Pero bueno, hablemos de Las Reliquias de la Muerte, una pequeña ficha técnica de la película. El libro se publicó en el año 2007, es de la autora J.K. Rowling, es el último de la saga, que concluye pues toda la historia y la travesía de Harry Potter por el mundo mágico, por Hogwarts, por Londres, por Gran Bretaña y demás. Cuando se decidieron hacer las películas, se tomó la decisión de dividirla en dos partes. La primera de ellas salió en cines en el año 2010, la segunda en el año 2011. Películas dirigidas ambas por David Yates, que recaudaron en taquilla un total de 2.319 millones de dólares entre las dos partes. Yo, bueno, como anécdota de decirles que el día que estrenaron la segunda parte, ese día estaba al borde de hospitalizarme, pero preferí ir a cine que a urgencias. ¿Cómo llegó Stewart, su merced, a conocer a Harry Potter y a enamorarse de Harry Potter? A ver, yo no lo conocí tan joven, no tenía, o sea, como que sí tenía alguna idea de algunas parodias que habían en internet, la del bananero, por ejemplo, pero digamos como que fan como tal de la saga, desde el 2015, en el 2015 me leí, no mentira, el 2015 o 16 fue cuando me leí los libros. De hecho, después es curioso porque las películas, todas, no me las he visto completas porque nunca, o sea, como que nunca encuentro, por lo menos las que no me he visto completas son la 1 y la 3, son las que me faltan.
porque no las he encontrado, o sea, nunca concuerdo cuando las están dando en TNT, a pesar de que son casi siempre, pero pues nunca concuerdo. Entonces, pues las otras pues ya están en Netflix y me he visto Animales Fantásticos cada que salen y es un plan que tengo con una amiga que fue la que me lo inculcó, el amor por Harry Potter. Entonces, como el de 2015-16, no recuerdo bien, fue que me volví Potterhead. Juancho, y su merced que conocía del mundo de Harry Potter, más allá de estos 7 años de amistad que llevamos en los que me la he pasado hablando de vez en cuando. Yo no conocía a Harry Potter, yo conocí al sucio Potter, literal, cuando, igual que Stewart, las películas no las había visto, sino veía las parodias del bananero. La paraste, pechito colorado. O sea, muchas referencias del bananero y yo decía, bueno, esta es la película de Harry Potter y qué sé yo. Después, pues, Christian sí me dijo que estaban buenas, que demás, entonces nunca las vi, la verdad. Para el capítulo de hoy me vi la última y ya supe que Christian es muy fan de la saga, incluso tiene tatuado ¿cuál es la marca, Christian? ¿Cómo se llama? La marca tenebrosa en el brazo izquierdo como buen mortífago. Pues sí, pero esa fue como mi primera vez con la película. De pronto una que otro domingo haberla visto en Cine Premiere en la noche. Películas que sí, de la saga que me he visto completa. Y bueno, no sé si vaya a ofender a los fans de Harry Potter o a los dos que tengo acá en la conversación. Pero El Cáliz de Fuego, yo creo que se puede ver aislada al mundo mágico de Harry Potter, porque se ve como una película de un enfrentamiento de escuelas mágicas y ya, y es entretenida. O sea, literal, yo me la vi sin haberme visto ninguna otra película anterior y pues la entendí. Fin. Obviamente hubo una parte que salió Voldemort, pero esa fue la primera vez que vi Harry Potter y no sé si es la cuarta o la tercera. Bueno, muchachos, para empezar un poco a hacer esta comparación entre el mundo mágico de Harry Potter y el escenario de la Segunda Guerra Mundial, van a haber dos personajes principales y transversales durante todo el carretazo. Hablamos de Lord Voldemort y de Adolf Hitler. La comparación tiene muchos puntos en común que vamos a traer a la conversación. Quería que empezáramos, Stewart, Juan, hablando un poco de la infancia de estos dos personajes, uno de ficción, otro de la realidad, histórico. ¿Qué podemos decir de la infancia de Hitler y de la infancia de Voldemort? Bueno, yo había mencionado hace un momento que entre Hitler y Voldemort, o Tom Riddle, como es su nombre de pila, se pueden hacer muchas comparaciones, ¿no? Y en varios ámbitos. Y pues en lo que fue su niñez o adolescencia se pueden parecer mucho. Y es que por lo menos Tom Riddle fue criado en un orfanato muggle, ¿no? Humano. Entonces, digamos que ahí como que hay un punto de comparación con Hitler porque bueno, Hitler quedó huérfano a los 18 años, pues una edad un poco más avanzada, pero pues igual quedó huérfano y eso al fin y al cabo afecta a las personas y de pronto no tienen con quién más o con quién más de tener una relación familiar. Quizá su infancia fue algo como más cruda, porque pues Tom Riddle o Voldemort siempre como que quiso destacar, fue un estudiante particular y pues incluso se dice que Hitler también, ¿no? Ok, sí, la primera relación que tenemos entre, digamos, este personaje ficticio y Hitler es como su infancia, ¿no? Rescatando, digamos, datos de vital importancia, acá haciendo referencias a otros programas, es que Hitler nace en Austria, cerca de la frontera de Alemania, que es una de las principales consecuencias de su pensamiento desde temprana edad. Estaba muy aferrados a sus padres, pues, pero sobre todo a su madre, y tiene una infancia fuerte por el temperamento de su padre que lo golpeaba y lo azotaba a diario, y la relación que hizo Stewart frente a los problemas de educación
Sí, no es que no fuese listo, sino no era aplicado, porque tenía otros intereses, sobre todo hacia la política desde muy pequeña edad. No quería trabajar ni tenía deseos de tener una vida como común, sino tenía desde muy temprana edad que tenía pensamientos bélicos y entrar a la milicia. Entonces, no sé, hay una pequeña relación entre los personajes. Incluso Hitler, después de que pierde sus dos padres, primero muere su padre y a los 18 años ya muere su madre, intenta esa tal conocida historia que Hitler quiere ingresar a la Escuela de Bellas Artes y demás, lo rechazan más de una vez, queda con esa frustración. Hay varias referencias a algunos artículos que hablan sobre eso, que es una de las principales razones de que Hitler tiene una frustración frente a una de sus pasiones que no pudo explotar, que fueron la pintura, pues todo lo abarcó hacia el odio hacia los judíos y este proceso de antisemitismo que hablaremos más adelante. A mí me parece importante señalar, ya que hablamos un poco de Hitler, ahora hablar de Voldemort, los orígenes de Voldemort, o bueno, de Tom Riddle, y es que Voldemort, al igual que Hitler, es un mestizo. Podría decirse que dentro de lo que se entiende como sangre pura en el mundo mágico, bueno, Voldemort no cumple con esa característica. Y en nuestra realidad, Hitler tampoco cumple con esa visión del mundo ario y de la raza aria, mejor dicho. Ya mencionaron que tenía un origen austrohúngaro y bueno, esto es algo que los dos comparten. Yo no sé si hay una relación o no, si lo que vaya a decir, y bueno, también tener en cuenta que en este podcast estamos, creo que en una delgada línea entre hilar muy fino con ciertos comentarios, pero hay algunos que sí obviamente tienen mucha más fuerza frente a esta comparación. El que voy a hacer definitivamente es hilando fino, pero Stewart sabe, por ejemplo, que en Harry Potter existe la lengua Parcel, que es la que se habla con las serpientes. Relacionándolo un poco con el episodio anterior del Gran Dictador, donde Juan resaltaba aspectos tan importantes como el alemán inventado que utilizaba Hinkel, hasta qué punto este Parcel, que obviamente denota como a los descendientes de Salazar Slytherin, puede ser o se puede asemejar a un alemán. Ok, la única semejanza, no se entiende un culo, pero no sé, quizás sea hilar muy fino, pero me parece curioso. Bastante fino, pero, o sea, sí, a ver, entendamos que el hecho de relacionar dos mundos, a ver, totalmente diferentes y que no está sobrescrito uno del otro, es complicado, pero entonces, digamos como que queremos que exista la mayor relación posible y no es como que estemos siendo descarados en mencionar cosas que no tienen sentido. Pero yo creo que la relación entre el parcel sí tiene cabida, por lo menos. Entonces sí me parece importante que apuntemos acerca de eso. Bueno, y hablando también un poco o sea, listo, ya hablamos de la juventud y los primeros años de la vida política de Hitler, que igual ahorita vamos a profundizar. Pero, ¿qué podemos decir de la juventud y los primeros años de Tom en Hogwarts? Era un estudiante brillante, uno de los más sobresalientes de todo el colegio en todos los años de existencia de este colegio de magia y hechicería, que incluso cuando terminaron, es algo curioso, pero él terminó de estudiar en Hogwarts en 1945, una fecha que para la Segunda Guerra Mundial es bastante importante. Cuando él termina de estudiar, se va a trabajar en Borgeny Works, en esta tienda de coleccionistas de objetos súper antiguos y demás. Luego pide el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, se lo niegan, pero él ya venía creando detrás un aparato de seguidores, ¿no? Más conocido como mortífagos, aunque en algún momento Rowling
los llamó, y el nombre me parece horrible, Caballeros de Walpurgis. Entendamos que tanto los seguidores de Voldemort como los mortífagos, como el partido nazi en Alemania, le rendían pleitesía a un líder único, como lo era Voldemort, Hitler. Pero es curioso porque ambos, antes de tener su periodo de mayor dominio del poder, sufrieron duros golpes o unos reveses muy importantes para sus pretensiones. ¿Cuál es el revés de Voldemort, Juancho, Stewart? Pues yo creo que el mayor problema que tuvo Voldemort, pues evidentemente fue el niño de la profecía, ¿no? El niño que no murió, Harry Potter, que de hecho es curioso, y pues esto pues me lo pueden decir los Potterheads, que se supone que esa profecía era sobre un niño que nacía, pero que no fue solo Harry Potter quien nació para esa fecha, ¿no? Incluso fue Neville. Pero entonces, ¿cómo Voldemort se enfocó en que Harry Potter era el niño de la profecía y que hizo hasta lo imposible por tratar de asesinarlo? Y ya, bueno, el resto es historia en realidad, donde Potter es la piedra en el zapato de Voldemort durante toda su vida, bueno, desde que Potter nació, evidentemente. Entonces yo creo que el mayor problema para Voldemort, sinceramente, pues sí fue Harry desde que nació, cómo se entrometía en todo lo que podía interrumpirle para que no lograra el cometido que Voldemort quería, ¿no? Que era pues esa sed de poder y de inmortalidad que tanto deseaba. Bueno, precisamente, si Harry Potter para Voldemort significó el mayor obstáculo, el niño que vivió debido a este sortilegio, a este hechizo de amor que hizo pues, Lily para protegerlo, ¿cuáles fueron los obstáculos de Hitler para tomar el total dominio de Alemania en esta década de los 30, de los 40? Juancho, ¿qué podríamos mencionar frente a eso? ¿Cuáles fueron los inconvenientes del dictador alemán? Ok, y antes de dictador, apenas nuestro pequeño dictador, porque en los 30 estaba ahí oculto entre su propaganda y su mini carrera política. Hitler era, pongámonos poéticos, esa brisa que va en antelación a la gran tormenta, mientras que va haciendo su política, su carrera política dentro de su partido nacional socialista, obrero alemán. Yo creo que hay varios antecedentes, pero a la par, o sea, lo que sus rivales constantes, pero lo que le dieron fuerza al, digamos, y a la construcción ya del Tercer Reich es, primero, el propio partido obrero alemán que estaba y que no iba a la par con los ideales que quería Hitler. Por eso él mismo estaba construyendo sus líneas políticas internas, como saboteando el sistema con esos ideales en contra de estos grupos judíos y, digamos, a ver, comparándolo con el personaje de Harry Potter, pues sangre sucia, ¿no? Entonces, ahí hay una pequeña relación. Toca recortar los inicios de la política sabiendo que, ok, Hitler fue militar y su mayor pócima o su Biblia fue literal Mi lucha, que escribió en estos meses que estuvo encarcelado después de la Primera Guerra Mundial. Fue su estandarte y su pilar al momento, digamos, de empezar o iniciar ya como dictador. Recordando que las primeras participaciones que tuvo Hitler fue ser espía en su propio ejército, delatando a propios compañeros que habían colaborado en gobiernos soviéticos. Después hace una participación constante en el Partido Obrero Alemán y un año después, cuando cambia el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, Hitler empieza a liderar el partido. Después de esto, pues, él cae prisionero durante 5 años organizando ideas militares y políticas. E incluso ya cuando empieza, que vamos a hablarlo más adelante sobre el Tercer Reich, él internamente, hablándolo vulgarmente, se pasa por sus cojones alemanes y su bigote, todas las normas internacionales de crecimiento bélico, incursiones a nuevas armas militares, inversión militar, dominios,
construcción de armas bioquímicas, la participación de, esto un poco más adelante, la creación de grupos de élite policiales, como en este caso las SIS. Él lo hace muy internamente, por eso mismo, y es una de las razones que gana o que la guerra inicia muy fuertemente y son ganadores durante los primeros 4 años. Bueno, y un poco para cerrar ese comentario, le agregaría que así como Hitler pasó unos meses en la cárcel luego del fallido golpe de Estado, cuando Harry Potter sin querer derrota a Voldemort, Voldemort también tiene como un periodo de aislamiento, ¿no? Que en este caso es sin una forma física en Albania. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de uno de los temas más importantes y donde hay más relación en la saga de Harry Potter y en la historia, en el tema lineal de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de sangre pura en el mundo mágico de Harry Potter y el antisemitismo que se vivió durante este periodo de guerra, propiciado obviamente por toda la propaganda y como lo mencionaba ahorita Juan, por el partido nazi en Alemania, que desembocó en el Holocausto. En el equipo de Gryffindor nadie compra su puesto. Lo ganan por su talento. Nadie pidió tu opinión. Sangre sucia e inmunda. Y para hablar de esta comparación entre lo que es sangre pura en el mundo mágico de Harry Potter y toda la cuestión de sangre con el antisemitismo, tenemos que dar un pequeño contexto de lo que se entiende en el mundo mágico de pues estas cuestiones, sangre pura, mestizos, sangre sucias, squibs y demás. Esto se remonta un poco a uno de los fundadores del colegio Hogwarts, tiene que ver con Salazar Slytherin, quien estaba en contra de las pretensiones de los otros 3 fundadores de Gryffindor, de Ravenclaw y de Hufflepuff de aceptar en su colegio a hijos de muggles. Él quería que al colegio pues solo asistieran sangre puras y fue por esta decisión que él decidió abandonar el colegio, no sin antes dejar construida una cámara de los secretos que vemos en el segundo libro, en la segunda película, con una criatura como el basilisco que se iba a encargar de hacer una limpieza, una depuración de todos los sangre sucia que hubiesen en Hogwarts. Y esto se puede ver en el segundo libro. Vemos como, si bien no asesina, sí quedan petrificados varios alumnos y varios de quienes habitaban pues el colegio, porque incluso Nick, casi decapitado, también es víctima del basilisco. En las Reliquias de la Muerte hay un poco más de énfasis en este tema de la pureza de sangre. O sea, la primera escena, la escena inicial de la película, muchachos, no sé si recuerdan, que consiste en la llegada de Severus Snape a la mansión de los Malfoy, se da en medio de una reunión en la cual están torturando a alguien, ¿no? ¿Y quién es esa persona? Que a veces se pasa como muy por alto. Es la profesora Charity Burbage de Estudios Muggles. Voldemort menciona, y abro comillas, dice, según ella, los magos debemos aceptar a esos ladrones de nuestro conocimiento y nuestra magia. También sostiene que la progresiva desaparición de los sangre limpia es deseable. Sigue siendo curioso que a pesar de que Voldemort no sea sangre limpia, pues sí se apropie de este discurso de eliminación de los mestizos o de los sangre sucia. Incluso durante toda la saga vimos, por ejemplo, la persecución que hubo hacia figuras como la de Hermione, que en esta misma película, pero en la parte 2, pues sufre procesos de tortura a manos de Bellatrix por su condición de sangre. Es curioso que después de que murió, bueno, de que asesinaron a esta profesora, a Charity Burbage, una mortífago, no sé si se dice mortífago o mortífaga, ahora que con esa duda,
tomó el puesto en el colegio. Hablamos de Alecto Carrow, quien ahora enseñaba esta materia obligatoria, donde se mencionaba que todos los muggles eran despreciables, que eran cerdos, que tenían que servirle a los magos. Otra figura importante que tenía mucha relación con los muggles es el padre de Ron, que es Arthur Weasley, quien trabajaba en el Ministerio de Magia, pero en la oficina contra el uso incorrecto de artefactos muggles. Incluso en esta misma película vemos cómo se crea, y es de lo que me gustaría que habláramos ahorita un poco, la Comisión de Registro de Hijos de Muggles a cargo de nuestra profesora favorita, nada más y nada menos que Dolores Umbridge, el sapo regordete, como le dice Harry. ¿Qué podemos decir de esta comisión y toda esta persecución por cuestiones de sangre en el mundo mágico? To those of you who do not know, we are joined tonight by Miss Charity Burbage, who until recently taught at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Her speciality was Muggle studies. It is Miss Burbage's belief that Muggles are not so different from us. She would, given her way, have us mate with them. To her, the mixture of magical and Muggle blood is not an abomination, but something to be encouraged. Bueno, y ya habiendo hablado un poco sobre estas cuestiones de sangre en el mundo de Harry Potter, donde también tenemos, por ejemplo, grandes personajes que son mestizos, como el semigigante de Hagrid o el profesor Fleetwee, incluso Fleur Delacour, no sé si es así, Fleur Delacour, perdón, me falla el francés. ¿Cómo trasladamos y cómo comparamos este racismo, esta xenofobia, también podría decirse, pero en nuestro contexto, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Ok, ¿por qué el odio racial, digamos, entrándolo en nuestro caso hacia los judíos? El antisemitismo. Recordando, no sé, a nuestra audiencia que hay muchas personas que llegan a confundir que este odio o esta conducta la creó Hitler o fue un acontecimiento creado a partir de la Segunda Guerra Mundial, y no. El odio hacia otras razas o culturas se ha presentado, y el antisemitismo también ha estado presente donde mucho antes que en el siglo XX. Hitler la apropia. Bueno, pero antes de hablar por qué la apropia, tenemos que explicar qué es el antisemitismo. El sentido amplio del término es hacer referencia hacia la hostilidad hacia los judíos, pero no por el pensamiento religioso, sino en la combinación de prejuicios tanto en tipo racial, cultural, étnico y pues religioso. Es una ramificación del racismo y ya es una conducta de hostilidad, de rechazo y aberración hacia las personas que comparten tanto racial, culturalmente o étnicamente creencias judías. Vivir en territorios que hacen parte de ese estilo de vida o creencia. Ok, entonces, ¿por qué Hitler las apropia? Y es un claro hecho de que fue presente estandarte de su enfrentamiento bélico. ¿Cómo especificamos el origen que tiene Hitler hacia los judíos? Prácticamente es desconocido que a partir de qué año, qué acontecimiento empieza a odiarlos, pero desde temprana edad se presenta este odio hacia los mismos. Ya lo habíamos hablado al comienzo del capítulo, desde esta conducta bélica. Varios historiadores y trabajos dicen que es prácticamente una lucha interna que él tuvo, el resultado de una lucha personal en el periodo que él vive. Este proceso de territorios, la pérdida en sí del territorio alemán, como lo dijo Cristian en su momento, esa xenofobia frente a otras naciones, otros territorios, países, hace que incremente el odio hacia los judíos. Es que no hay una idea clara que diga como Hitler lo hizo por tal razón, sino simplemente tenía un odio interno frente a las culturas que no hicieran parte de este ideal que él pretendía, alemán, puro, porque, bueno, vamos a ser claros, él hacía mucha propaganda para subir peldaños, determinarse como líder supremo de esta Alemania nazi que él construyó. No sé si Voldemort lo expresa durante las películas o
o terceros de él también lo demuestran. Creo que sí se ve presente en algunas películas, que no principalmente lo habla, pero hay algunos de sus seguidores que odian a los sangre sucia, ¿no? Pues yo diría que no algunos, sino todos. De hecho, los seguidores de Voldemort desprecian a los sangre sucia, ¿no? Pues por todo este discurso de segregación, de que no les conviene a los magos, de que, bueno, incluso, pues cito de nuevo la escena que Christian mencionaba acerca del asesinato de la profesora de ciencias Muggle, cuando pues Voldemort habla acerca de ella, de quién es o qué hace. Dice que uno de los ideales de la profesora es que los magos podrían procrear con los Muggle y que eso no está mal visto, que no es una mala práctica. Y de una vez el comentario de rechazo y de odio hacia eso que decía la profesora por parte de los mortífagos es evidente, ¿no? Entonces yo creo que tampoco, por ejemplo, como en el caso del odio a los judíos, no es algo que se haya inventado Voldemort, el odio hacia los sangre sucia. Pues suena raro decirlo, pero digamos que de alguna manera fue Voldemort quien lo potenció. No sé qué tan mal pueda sonar usar ese término, pero sin embargo, él fue de los mayores, pues usó el discurso de que los magos no podían de alguna manera tener relaciones de cualquier tipo con los muggles muy a fondo, ¿sí? Entonces, constantemente se ve durante las películas donde ya tiene el poder, que son las reliquias de la muerte. Entonces, pues bueno, digo que no es algo que se haya inventado Voldemort, porque como decía Christian, Salazar Slytherin pues fue uno de los que cuando se creó Hogwarts no permitía esto, y en general la sociedad no necesitaba que alguien se lo dijera para que fuera una sensación constante, el hecho de odiar a los Muggles por X o Y motivo, ¿sí? Entonces yo creo que quizás el manejo que le dio Voldemort a ese rechazo hacia los Muggles, a pesar de él ser mestizo, de él venir de sangre Muggle, fue lo que marca esa persecución, a pesar de que pues no es algo que se haya inventado él. Casos hay muchos en los que se ven durante toda la saga, y Christian pues los mencionó, esa segregación, esa persecución constante, que pues ya en cierto punto, digamos como que se queda un poco de lado, pero en general, les digo que se queda de lado porque al fin y al cabo lo que busca Voldemort es matar a Harry Potter, ya se encargaría de los sangre sucia después. Entonces, yo creo que Voldemort potenció ese discurso de odio, así como Hitler potenció ese discurso de odio hacia los judíos, culpándolos de los desastres de la pérdida de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, Voldemort decía que los sangre sucia de los Muggles eran la pérdida del mundo mágico. Precisamente la cuestión de sangre en Harry Potter, volviendo al mundo mágico, es algo muy transversal a todas las películas, a todos los libros, ¿no? A toda la saga. Esto es evidente en la figura de Dolores Umbridge, porque vemos cómo después de que ella es expulsada de Hogwarts en la Orden del Fénix, igual sigue teniendo puestos de poder en el ministerio. Y cuando Voldemort pone a un títere como ministro, no sé, eso me suena parecido, me suena como cercano, pero ya hablaremos de eso ahorita. Se crea la Oficina de Registro de Hijos de Muggles, que está liderada por Dolores, incluso está vigilada con el ojo loco de Alastor Moody, luego de que lo asesinaran en la batalla de los 7 Potters. ¿Qué es lo que hacía esta comisión? Digamos que tenía como clasificado un archivo, nosotros archivistas, tenía un archivo muy completo de supuestos magos, bueno, lo que para ellos eran supuestos magos a lo largo y ancho de Gran Bretaña, que no podían demostrar de dónde obtuvieron sus poderes mágicos. Se les hacía una revisión de la varita, se les hacía un interrogatorio allí en los tribunales, en el segundo piso, en el departamento de misterios, si no estoy mal, donde si se les encontraba culpable, o sea, tenían a los dementores arriba, y pues ya todos sabemos cuál era el castigo de los dementores, ¿no? El beso que te robaba el alma, que casi le dan a Sirius
pero que le dieron, por ejemplo, a mortífagos como Barty Crouch Jr. Habían registros de Dumbledore, habían registros de Hermione, casi de toda la familia Weasley también, por ser traidores a la sangre. Esa es otra categoría que se nos había escapado. Los sangre pura que apoyaban a los sangre sucia o a los mestizos. Incluso, esto me parece también medio curioso, pero ya no relacionándolo con la Segunda Guerra Mundial, sino con nuestro querido y desastroso país, también en el ministerio, pero bueno, esto ya fue en la sexta, en el Ministerio del Príncipe, también montaban sus falsos positivos. Yo recuerdo que hay una escena en el libro, esto está en el libro, no en la película, pero no sé si Stewart se acuerda del tipo que era el ayudante en el autobús noctámbulo del prisionero de Azkaban. Ah, bueno, usted no se ha visto el prisionero de Azkaban. Mal ahí. Quienes nos estén escuchando sabrán que el autobús noctámbulo tenía un ayudante que era Stanley Shonpike. Al tipo, por estar bromeando de que era mortífago, lo mandaron a Azkaban y cuando salió de prisión y pudo demostrar su inocencia, se le lanzó una maldición Imperius y ahí sí trabajó como mortífago y fue enviado de nuevo a Azkaban. Pero todo esto como, o sea, digamos, Scrimgeour, el ministro del Ministerio del Príncipe, estaba presentando estos resultados como ya estamos combatiendo a Voldemort, pero eran resultados pues inflados, porque al fin y al cabo Stanley no era nadie. Entonces me parece así como muy curioso. Bueno, esa referencia no me la sé. ¿Cuáles serían su espíritu? El Patronus. Eso, Patrón. el Petrus Patronus. Hmm. ¿Uno le Empieza elige usted. o él lo elige o cómo es la cosa? Como la personalidad, creo, ¿no? Ujú. Ah, ok. Sí, ¿Y claro. Harry Potter es un ciervo? ¡Ay, qué loca! Pues de hecho es como el de la mamá, ¿no? El de la mamá es un Ah, es ciervo por pero la sin mamá. astas. El de la mamá es un ciervo pero sin astas, igual que el de Snape. Mi patronus, peñero, no sé. Un escorpión es muy pequeño para ser un patronus. Sí. No sé, un capibara, algo así, no sé, marica. Pero Un chigüiro de Patronus. un chigüiro. Un guacamayo, la plena, un guacamayo. Parece que yo no puedo evitar que en la costa del país todos tengan una burra de Patronus. No mames, güey. No mames. Ay, no, ñero. Yo creo que el mío sería como un panda, un koala, algo que esté durmiendo y con pereza siempre. Uy, Bueno, ñero, pero en ojalá. Santander nos pondrían una hijo de puta iguana. Una iguana de Barranca. ¿O cómo sería el Patronus de Empasto, weón? El cuy. Ñero, un cuy, Cuy. la plena. Obvio. Un cuy contra el Fénix. Ñero, en Bogotá sería un plato de changua. La plena, ñero, en Bogotá sería un plato de changua, sale. En Bogotá sería la ñañín. Saldría el mago. Un hincha de Millonarios, dice. No, ñero, ¿verdad? Sí, qué patronus, ya está, es azul ya. Hasta ya es azul. Hombre. Pero bueno, retomando a los personajes principales que mencionamos al inicio del carretazo y que hemos trabajado a lo largo del mismo, como lo son Voldemort y Hitler, retomando un poco sus historias, ya una vez que hablamos de toda la cuestión de la pureza de sangre y el antisemitismo, los habíamos dejado en su punto más bajo. Voldemort exiliado en Albania y Hitler preso por ese golpe de estado fallido que dio en el año de 1923. ¿Cómo llegan al poder estos dos personajes? ¿Cómo se adueñan? Porque es una subida escalonada, esa es una similitud muy fuerte entre los dos, que no es algo repentino, sino que lleva sus años, digamos, hasta el 33 en el caso de Hitler, y bueno, desde que renace Voldemort en el Cáliz de Fuego hasta los inicios de las Reliquias de la Muerte, es que Voldemort se hace con el
poder total de casi todo el mundo mágico en lo que refiere a, pues a Gran Bretaña solamente, ¿no? Para el caso de Harry Potter, Voldemort pues vuelve a tener su cuerpo. Digamos que se le demoran un poco los planes porque en la Orden del Fénix, si recuerdan, cuando están en el ministerio, o sea, también recordemos quién estaba en el ministerio, ¿no? Que era nada más y nada menos que Cornelius Fox, quien deslegitimaba todas las noticias o todos los rumores que habían por parte de Dumbledore o de Harry de que el señor tenebroso hubiese vuelto. Decían que esos eran puros inventos, pero no es hasta cuando lo ve en persona allí, luego de la batalla del ministerio entre Dumbledore y Voldemort, que creo que es la mejor batalla que hay en toda la saga, que reconoce pues que este tipo ha vuelto y que se les viene la guerra encima. Dura todo un libro, o sea, un año, porque los libros son año calendario, en que Voldemort toma el control del ministerio. Empieza poniendo mortífagos en diferentes puestos, luego estos mortífagos con la maldición Imperius toman a ya dirigentes, como es el caso de Pius, quien va luego a ser ministro, asesinan a Scrimgeour, toman el control del ministerio, ponen a Snape como director de Hogwarts, luego del asesinato de Dumbledore, toman el control de Gringotts, tienen amenazados a los duendes, toman el control del profeta, o sea, tienen la prensa, tienen la banca, tienen la educación, tienen la parte oficial también secuestrada, por así decirlo, a su servicio. Voldemort no necesitaba proclamarse ministro de magia. Tenía que ocuparse de otros asuntos, como buscar las reliquias, por ejemplo, y todo lo legal, pues podía ocuparse Pius. ¿Qué más podemos decir de este ascenso escalonado del señor tenebroso? Lo buscó, su ansia de poder, pero sí, él no necesitaba estar a la cabeza de todo, porque pues él, la influencia que tenía en el mundo mágico era muchísima, entonces mandaba a poner cualquier tipo de cargo. Entonces ya cuando adquiere totalmente, bueno, totalmente, por no siendo la cabeza, sino distribuyendo cargos, el poder se empieza a notar mucho, ¿no? Ese comentario se lo hacía pues incluso a Christian preparando el episodio, y es que pues aquí me salgo un poquito de la narrativa y me voy a lo gráfico. Si se han visto la película se darán cuenta desde que Voldemort tomó el poder, todo es más oscuro y más negro, más tenebroso, todo es como Voldemort. Entonces incluso es un punto necesario viendo que se sabe que Voldemort tiene el poder, que controla el mundo mágico, que controla todos los ámbitos, controla la escuela de Hogwarts, tiene poder sobre Gringotts, en el Callejón Diagon también. Entonces es un constante saber que nos hace la película de ver que Voldemort no necesita estar como la cabeza visible del mundo mágico, porque para eso tiene a sus mortífagos. Entonces un ascenso bastante demorado, pero que sin embargo al fin y al cabo lo logró, y que le permitió a él como, bueno, le permitió básicamente ser el dominante o el ser dominador del mundo mágico. Bueno, señor Juancho, y nuestro tópico de la Segunda Guerra Mundial, después de ese golpe de Estado y de que Hitler estuviera en prisión, ya una vez que sale 10 años después, en 1933, ¿cómo llega a ser canciller? Hay un estado propicio para que Hitler suba. No sé si se pueda dar similitud con el señor tenebroso, pero hay un caso muy puntual. Digamos, el señor tenebroso no debería estar en el Ministerio de Magia. En cambio, Hitler sí era la figura presente. Se necesitaba esta figura al mando. Estamos hablando de una Alemania que está pobre, que tiene muy fresca la memoria con los acontecimientos a partir de la Primera Guerra, que después de salir de Hitler, de este intento de golpe de Estado, igual hay muchos que lo apoyan y ese crecimiento aumenta drásticamente. Entonces, el lugar y el momento estaban propicios para que Hitler subiera y que lo nombraran como el líder, prácticamente como el salvador de la tierra de Alemania para el bien de Alemania. Y no esperaban que se iba a descontrolar, ¿no? O sea, su partido, el Partido Nacional Socialista Alemán, tenía las medidas, que era un gran orador, cautivador, ¿ok? ¿Puedo decir? Ok, Hitler era un gran orador potente, cautivador, que atraía un gran número de personas, tenía un séquito de alemanes,
desesperados por un cambio en este proceso de que estaban quedando sin tierras, pobres, sin trabajo y con un odio considerable interno, que algunas personas lo demostraban, pero necesitaban ese empujón. ¿Y en quién lo encontraron? En Hitler, porque les traía el sueño, les traía a los desencantados mejorar su vida, traerles una nueva vida y pues programar la Alemania gloriosa que se la habían arrebatado a partir de la Primera Guerra Mundial que habían perdido. La mayoría de sus seguidores eran pues la clase media baja, propietarios de pequeñas tiendas, empleados de oficina, artesanos, granjeros, y el ascenso, como le dije anteriormente, fue muy rápido. Antes de la depresión económica que golpeara drásticamente, el partido era persistente, era pequeño al comienzo, habían ganado por el 3% de votos, ni siquiera era constante, constante no era tan arrolladora la llegada al Parlamento alemán, pero estaba. En las primeras elecciones de 1924, antes de llegar del golpe de Estado, y en las elecciones del 32, ya los alemanes de ese porcentaje del 3% aumentaron al 33% de los votos por la llegada de Hitler. Y en enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller, el jefe supremo, el jefe del gobierno alemán y pues prácticamente el salvador, bueno, después del golpe del Tercer Reich, y ya se descontroló. Ya creo que lo hemos nombrado en el capítulo anterior del gran dictador, y lo dijimos en ese mismo capítulo, como en este proceso de llegar al canciller, Hitler ya tenía un prospecto de cómo trabajar y cómo llevar a Alemania como potencia con una cuestión bélica, rompiendo reglas internacionales. Entonces, para muchos fue una sorpresa, para él no lo fue, y el lugar y sus habilidades como orador y como estratega militar lo ayudaron a subir al poder. En este caso, digamos, de la diferencia no es tan, y es similar, pero no es la misma, en el sentido de que no necesitaba estar en el Ministerio de Magia, pero Hitler sí era la figura que necesitaba estar, y yo creo que esto nos da pie a la propaganda vital para sostener el partido y para darse a conocer como partido nazi. Bueno, sí, y como menciona Juan, es momento de hablar de otro de los aspectos en los que nosotros vemos, se puede comparar la saga de Harry Potter y en especial estas dos películas, Las Reliquias de la Muerte, parte 1 y 2, con el contexto de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente con el partido nazi y con la figura de Adolf Hitler. Tiene que ver con la propaganda, como muy bien decía Juancho. Vamos a partir, o en este análisis comparativo va a partir de una figura muy conocida que tiene que ver con la esvástica nazi, muy conocida en estos tiempos donde, por ejemplo, están resurgiendo los grupos neonazis, y la marca tenebrosa, bueno, la que tengo tatuada en el brazo, también conocida, del mundo de Harry Potter, que identifica a Voldemort y a los mortífagos. Para empezar con la marca tenebrosa, ¿qué podemos decir de esta, Stewart? A ver, la marca tenebrosa es una calaverita y una serpiente que sale de ella. Es una marca que llevan los seguidores de Voldemort, con la cual se le invoca, ¿no? Que incluso en la película, pues el padre Malfoy la iba a invocar cuando Bellatrix y los carroñeros tenían atrapados a Harry, a Hermione y a Ron. E iba a usar la marca para invocarlo, ¿no? Entonces, pues se usa para esto. Es una marca que muchas veces, bueno, durante un tiempo escondieron como por un miedo a ser juzgados, por ser seguidores de Voldemort, porque, bueno, antes de que adquiriera el poder, no cualquiera lo decía abiertamente,
empezando que ni siquiera se decía su nombre, pues precisamente por todo esto de el que no debe ser nombrado, el innombrable, ¿sí? Entonces es una marca que tiene mucho significado, es una marca que, pues de cierta manera, como lo dije ahorita, durante un tiempo fue símbolo de, como de cierto estigma hacia sus seguidores. ¿Y qué más se podría añadir? Yo creo que como en comentario general, nada más, porque en realidad pues Voldemort pues era su marca más obvia, pero su poder estaba en la magia, más no en la marca. Pero bueno, esta marca tenebrosa infundía temor, ¿no? Creo que ese era el objetivo, dejar claro que, digamos, en la casa en la que se encontrara una marca tenebrosa, ya como que se sabía que había ocurrido un asesinato, una masacre. Por ejemplo, lo que pasa en los mundiales de Quidditch. Se ataca a esta población, a este pequeño grupo de muggles, perdón. Bueno, en el libro son muggles, en la película simplemente es al campamento, pero, pero se trata de infundir miedo a partir de esta marca gráfica. Eh, y así como hay algunos fanáticos, el caso de Barty Crouch, que están locos por Voldemort, también están los que luego de la Primera Guerra Mágica, cuando sienten que Voldemort está volviendo, pues tienen temor de esto y es precisamente la marca tenebrosa la que deja ver su temor. Ese es el caso del director del Instituto de Darmstadt de Bulgaria, ¿si es Bulgaria? Sí. De Igor Karkaroff, que una vez que siente que la marca le está quemando de nuevo, huye y cuando Voldemort vuelve al poder, pues lo asesina. Muchas veces, o bueno, yo alcancé a recibir un comentario, y esto más como una experiencia personal, de por qué me tatuaba la marca tenebrosa si era el equivalente a la esvástica nazi, o sea, la muestra de un régimen totalitario y demás. Yo creo que uno tiene también que alejar estas consideraciones, ¿no? En el caso de que, bueno, si esto es ficción, yo obviamente nunca me tatuaría una esvástica, porque en pleno siglo XXI y durante todo el siglo XX, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, la esvástica se satanizó, ¿no? Pero me gustaría que fuera el señor Juancho el que nos hablara un poco de por qué la esvástica es tan temida hoy en día o se le asocia de forma tan clara y contundente con el partido nazi. Así es, Cristian. Y el problema de ligar ahorita lo de la propaganda y en este caso de la esvástica es que nos tomaría otro capítulo entero hablar sobre ella, como un significado en totalidad, porque prácticamente lo que hizo el partido de Hitler, bueno, el partido nazi liderado por Hitler, fue como lo hizo miles de conductas, religiones, partidos políticos, pensamientos del hinduismo, cristianismo, budismo. Es una figura que se ha explotado demasiado, pero que es muy reciente en el occidente, marcado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Para no hacerlo tan largo, prácticamente Hitler toma la esvástica como símbolo de suerte, o sea, prácticamente lo toma como un símbolo de lucha para la victoria del hombre ario. Lo toma como referente a lo que en esencia es la misma, la esvástica, que es de suerte y prosperidad, pero hay miles de interpretaciones a la misma. No quiero ser muy general, pero no, tampoco me quiero extender porque hay demasiadas interpretaciones, sobre todo en el mundo oriental. ¿Por qué tiene tanto odio y por qué actualmente hay enfrentamientos sobre el símbolo? Por la misma propaganda que fue tan clave y tan precisa que tuvo el partido nazi. Primero, porque es muy reciente, es del siglo pasado. Segundo, es el acontecimiento bélico más grande de la historia de la humanidad. Tercero, también conlleva a este choque cultural entre Oriente y Occidente. Entonces, es por lo mismo que es una figura que si no se estudia, se analiza,
siempre va a tener un significado para nosotros y es la esvástica de la Alemania nazi y no la esvástica interpretada desde el hinduismo o desde el cristianismo o del budismo o de tradiciones paganas europeas o interpretados desde la arquitectura, en algunos países latinoamericanos también, en creencias astronómicas. O sea, tiene demasiadas interpretaciones y antropológicas. Entonces, para traerlo a la conversación de acá, es un elemento que utiliza Hitler de propaganda muy bien realizado y de terror. Por eso es tan, por eso, y por qué es, por qué nos impacta tanto. Una de las hipótesis que tengo es por lo reciente que fue el enfrentamiento, lo grande que fue y la inversión que tuvo Hitler a la misma. Recordemos que el proceso de propaganda, véase como sea, pero sobre todo la nazi, fue influir en la opinión pública frente a quiénes eran ellos y que les dieran la razón. Estaba bien lo que estaban realizando y atacar los puntos claves de difusión. Si eso estuviera pasando actualmente, estuvieran en las redes sociales e internet. En el siglo XX, pues era el cine, la televisión y la radio, también la prensa, pero los que tuvieran mayor peso de difusión era la radio. Era un instrumento crucial para adquirir y mantener el poder y para determinar procesos de intimidación, y creo que este sí lo voy a spoilear, Cristian nos lo dijo antes de que empezáramos la conversación, era muy dado a marcarse territorios donde pasara el ejército o digamos organizaciones como la SIS, de dejar la marca de la esvástica, más allá de portarlas en sus uniformes, era dejarla en las casas donde pasaran o en casas de judíos, más allá de marcarlos de que eran casas de judíos, poner la esvástica. Cristian me comentaba que cuando los señores tenebrosos, los mortífagos, hacían una masacre o pasaban, lo dejaban en el cielo, ¿no? Sí, tal cual. Tienen una similitud en ese aspecto de intimidación. Pier totum locomotor. Hogwarts is threatened. Man the boundaries, protect us. Do your duty to our school. I've always wanted to use that spell. Pancho mencionaba algo muy importante hace un momento y tiene que ver con el cómo se difundía toda esta propaganda. Él mencionaba que se utilizaban medios como el cine, la televisión, la radio e incluso la prensa. Pero si trasladamos estos elementos al mundo mágico de Harry Potter, no había ni cine, no había televisión, no, la radio creo que era muy poca, o sea, y sobre todo en esta última película, sí llegan a mencionar, digamos, algo de radio, pero más como un ejercicio independiente. Pero lo que sí estaba presente era la prensa, y el periódico por excelencia del mundo mágico en Gran Bretaña es El Profeta. Y uno de los que mencionan como independientes es no sé si era periódico, creo que era semanario, revista, bueno, no sé, pero es El Quisquilloso, que es propiedad del padre de Luna, hablo de Xenophilius. Con El Profeta pasó algo curioso y quiero que entonces lleguemos a este punto de la conversación, y es que podría decirse que se mantuvo independiente hasta el final del cuarto libro, porque una vez que Voldemort renace y bajo la presión del ministro de magia de ese entonces, hablo de Cornelius, el profeta sirve como instrumento para desprestigiar las posturas de Dumbledore, las posturas de Harry que tenían frente a lo que estaba aconteciendo. Sirvió para masificar la postura oficial de que nada estaba pasando. Mientras que el Quisquilloso, sobre todo en el último libro, en las Reliquias de la Muerte, que es lo que nos convoca el día de hoy, seguía apoyando hasta cierto punto la visión de Harry y enumerando
todas las masacres y todos los actos que estaban cometiendo los mortífagos y el mismo Voldemort. Entonces es curioso ver como esta ambivalencia, ¿no? Entre el profeta, el quisquilloso, uno es presionado desde el sector oficial por mantener una versión y otro un poco más independiente que apuntaba a contar lo que en realidad estaba sucediendo. Pero creo que Stewart nos puede contar, tiene que ver con tanto con el ministro de magia, con Cornelius, como con el primer ministro de Inglaterra en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Cristian, pues en realidad pues la relación que podemos obtener tanto como el primer ministro británico como del mágico es que, bueno, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, para cuando empezó toda esta situación de que la Alemania nazi ya empezaba a tomar algunos territorios para su control, para su poder, o sea, lo que hizo fue, mediante la prensa, desmeritar como todo ese proceso que estaba sucediendo en Europa continental, ¿no? Como no darle la importancia que realmente debían darle. Entonces es prácticamente pues lo mismo que empieza a hacer Cornelius, y es que cuando pues bueno, Voldemort empieza a renacer, como a formarse otra vez para poder tener todo su poder, tampoco, o sea, como que también desprestigia el hecho de que no, pues no se le da tanta importancia, no es verdad, no nos enfoquemos en eso, no va a suceder, Voldemort no va a llegar al poder, es mentira, como que el uso de la prensa para deslegitimar esas acciones que, pues a ver, son puntos clave, pero que no eran del todo llamativos como para captar la atención de, bueno, en realidad preocupémonos, pero que sin embargo si ellos lo hubieran hecho, sí se hubiera enfocado en esa parte, ¿sí? O sea, como si ellos hubieran usado la prensa correctamente para prevenir, yo creo que las cosas habrían sido bastante diferentes. Pues igual no podemos decir o situarnos en que no, pues sí, la cagaron y si hubieran hecho eso la historia habría sido diferente, pero entonces el punto es ese. You have performed extraordinary magic with this wand, my lord, in the last few hours alone. No. No. I am extraordinary, but the wand resists me. There is no wand more powerful. Bueno, muchachos, yo creo que estos, en líneas generales, son los tópicos que queríamos tratar en este carretazo, el número 11, sobre las reliquias de la muerte, en los cuales se puede comparar la figura de Voldemort y la figura de Hitler a partir de unos tópicos muy particulares, ¿no? Como la pureza de sangre relacionada con el antisemitismo, el tema del ascenso, bueno, el surgimiento, el ascenso y el periodo de esplendor, de dominio, del poder de esas dos figuras, y el tema de la propaganda. Nos quedarían faltando una serie de datos random que les vamos a mencionar muy rápidamente para llegar a la calificación de este carretazo número 11 y el tercero del especial de la Segunda Guerra Mundial. Los datos random. Bueno, de estos datos random podemos mencionar dos. El primero, ya mencionábamos que el año de 1945 es clave tanto en la Segunda Guerra Mundial como en el mundo mágico de Harry Potter. Y no solamente para el caso de la saga de Potter, porque se hubiese graduado, por así decirlo, Voldemort ese año de Hogwarts, sino que también en el 45 se da el famoso enfrentamiento entre Albus Dumbledore y el mago tenebroso de la época, que era Geller Grindelwald, en el cual, bueno, derrotan a Grindelwald, Dumbledore obtiene la varita de Sauco, que, bueno, es un elemento central de estas dos películas que analizamos. El segundo dato tiene que ver con la cicatriz en forma de rayo de Harry Potter. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la cicatriz con la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, con todo este asunto? El símbolo de las SS, esta policía militar de los nazis, es idéntico a la cicatriz de Harry Potter. De igual forma, es idéntica al logotipo, bueno, no sé si se llega al logotipo, la imagen, bueno, pues, de la Unión Británica de Fascistas. Si ustedes nos están escuchando, póngale pausa y váyanse inmediatamente a googlearlo. Busquen símbolo de las SS, símbolo de la Unión Británica de Fascistas, y les va a salir el rayo que caracteriza tanto al mago Harry Potter. ¿Qué pasa con la Unión Británica de Fascistas? Y esto ya para cerrar. Era liderada por el exministro Oswald Mosley,
pues en Gran Bretaña en el año de 1932. Esta Unión Británica como que agrupaba muchos partidos nacionalistas pequeños, tenía una inspiración en Benito Mussolini. Ellos se autodenominaban como anticomunistas y proteccionistas y tenían una versión hacia el pueblo judío inglés, hacia el Partido Comunista y hacia los laboristas. Durante el año 34 al 35 tuvieron un antisemitismo radical, tanto así que en el 40 pues fueron enviados a la cárcel. Pero hay algo muy curioso con la figura de Oswald Mosley. Oswald, y voy a hacer un paralelo entre Potter y Mosley, espero que no se pierdan y espero explicarlo bien. Oswald Mosley, comparémoslo con Lucius Malfoy. Oswald estaba casado con Diana Mitford, a quien podemos identificar como Narcisa. Diana tenía una hermana llamada Jessica Mitford, que de hecho es una de las grandes heroínas de la autora de Harry Potter, de J.K. Rowling. Jessica estaba en contra de Diana y de su esposo por apoyar el régimen nazi, tanto así que en la boda de estos dos en el matrimonio fueron invitados tanto Hitler como Joseph Goebbels. Jessica en el mundo mágico tiene su paralelo en la figura de Andrómeda Black, que si bien no la muestran en las películas, sí está presente en los libros. Ahora, retomando el caso de Mosley, Diana tiene una hermana mayor. Esa hermana mayor se llama Unity, quien era archifascista y fanática de Hitler, y a ustedes les sonará similar a una figura en el mundo de Harry Potter, como lo era la hermana tanto de Narcisa como de Andrómeda, Bellatrix. Rowling ha dicho que, bueno, tuvo como su inspiración para crear esta intrincada red familiar y de lazos a partir de este caso de la Unión Británica de fascistas. Ese dato, siéndole sincero, no lo conocía, pero igual para eso está el podcast, ¿no? Para aprender sobre la marcha. Nosotros no las sabemos todas, por más de que sea en esta ocasión Harry Potter, una saga que en el caso de Stewart, en el caso mío, pues le tenemos muchísimo, muchísimo cariño. Lily. After all this time. Always. Pero para no extendernos más, llega el momento de calificar, el momento final de este carretazo número 11. La calificación va a ser bastante especial porque no vamos a traer historiadores de la Segunda Guerra Mundial, sino que por el contrario vamos a traer a grandes personajes relacionados obviamente con la historia de la saga de Harry Potter. Entonces, señor Stewart, ¿cuántas Batilda Bagshot, la famosa historiadora mágica del siglo XX, autora de una historia de la magia, de hecho la tía abuela de Grindelwald, le da su merced a las Reliquias de la Muerte parte 1 y parte 2? Yo le doy una calificación de, 5, porque puede ser 5 de Fangirl, porque es una saga a la que le tengo mucho cariño, me gusta mucho. Puede que no sea el más Potterhead de todos, pero sin embargo es una saga a la que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y qué más o qué perfecta ocasión que relacionarlo con nuestro especial de la Segunda Guerra Mundial, que, como repito, para muchos les habrá parecido la cosa más loca del mundo intentar comparar a Hitler con Voldemort, o siquiera encontrar algún parecido, pero la intención de nosotros es esa, como decía Cristian, aprender sobre la marcha, ver que pues no todo está dicho y que sinceramente pues se pueden encontrar muchas cosas que sí tienen sentido, ¿no? Como esperamos haya tenido sentido la relación que hicimos entre Voldemort o el mundo mágico y la Alemania nazi o Hitler, ¿no? Entonces yo le doy 5 porque estoy en modo fangirl y porque nos sirvió mucho y me pareció muy interesante el ejercicio que hicimos de relacionarlo con la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, señor Juancho, su merced, que de hecho espero que este ejercicio lo haya acercado un poco más al mundo de Harry Potter. ¿Cuántas, y esto a modo de homenaje a esta profesora de estudios Muggles, asesinada en el inicio de la parte uno de las reliquias, cuántas Charity Burbacks le da su merced a, a estas dos películas? Voy a ser muy sincero. Primero tuve muchas dudas frente al ejercicio que estaba planteado para el podcast, pero me gustó que sí se pudo conectar, en este caso los dos personajes, entonces me gustaron las películas por lo mismo que se pudo explotar para el podcast. Ya en una parte de cinematográfica, así, soy xilófono, pues son entretenidas. Yo no podría decir que las entendí a finalidad, porque, les repito, no me las he visto todas, los hice por el ejercicio. Entonces, no puede ser muy objetiva mi respuesta, ¿no? Frente a toda la saga. Ok, en la parte digamos, de efectos de música me gustó. Personalmente no me gusta mucho, digamos, el cine sí, con poderes mágicos, algo por el estilo. Es disfrutable. Los escenarios lo transportan a uno, sí, o sea, uno se siente como estudiando allá en la puta mierda magia, perdón. O sea, sí se siente uno alejado de la realidad. Perdón, no me golpeen, es un chiste, ya me conocen. Pero yo mi calificación va muy ligada al provecho que se le dio al podcast y fue para mi sorpresa muy gratificante el ejercicio. Y vuelvo a repetir, no puedo dar como un resultado en su totalidad de la saga porque no la he visto toda, pero le voy a dar un 3.5 por cuestiones de gusto y por el ejercicio del podcast. Bueno, y en mi caso, y este es un personaje que nunca salió en películas, no entiendo cómo, ¿cuántos profesor Binns, el famoso profesor de historia de la magia? De hecho, el tipo murió dormido, no se dio cuenta cuando murió y siguió dando clases como fantasma. Harry llegó a calificar sus clases como las lecciones más aburridas. ¿Cuántos profesor Binns? Yo creo que ya todos saben, y se notó bastante, que al igual que Stewart, pues soy fanático así empedernido, Potterhead de corazón, que llevo la marca tenebrosa en el brazo y demás. Un 5 de entrada. Más allá de esto subjetivo que estoy mencionando, de que sí, crecí con Harry Potter, me leí todos los libros, bla, bla, bla. Incluso tengo una anécdota muy, muy chistosa llamando a la regional de Warner Brothers en Bogotá, pidiéndoles algo, pero no voy a contar eso acá. El caso es que me parece que para el ejercicio del podcast funcionó bien este episodio de refuerzo sobre lo que es el nazismo, la figura de Hitler y esos totalitarismos de los cuales ya veníamos hablando con el gran dictador, con Hinkel, con Chaplin, con el barbero, con Charlotte. Me parece que complementa muy bien lo que veníamos mencionando y que nos da por fin el contexto teórico, el contexto político suficiente para entrar a los hechos particulares de la guerra, como lo son la invasión a Polonia, la invasión a Francia, el tema asiático y demás, que van y que son los temas que siguen en este especial de la Segunda Guerra Mundial. Pero nada, yo amo Harry Potter, la figura de Voldemort me parece que es de los mejores villanos del cine, entonces 5 toda la vida, no tienen que preguntarme. Y no siendo más, yo creo que la última pregunta que no aplica para Juancho, Stewart, su merced, ¿qué casa de Hogwarts es? Por si los oyentes tienen dudas. Según el test, soy Gryffindor. ¿Usted? A mí me aplica el Ravenclaw. Ravenclaw. Sí, sabes. Bueno, no es mala casa. No, ¿Cuál me ponen? Todo menos. Juancho es muy... Es Slytherinero. No, mentira, a mí me parece Slytherin. ¿Será? Les prometemos que cuando este episodio lo estén escuchando, van a tener los resultados del test de Pottermore de Juancho para saber en qué casa quedó el señor Juan Sebastián. Pero bueno, por ahora no es más. Se acaba este tercer carretazo del especial de la Segunda Guerra Mundial y nuestro 11º carretazo en general en Pura Carreta Podcast.
Recuerden que el podcast lo consiguen en Spotify, en Anchor, en Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, que estamos en redes sociales, que estamos en Instagram y Facebook como Pura Carreta Podcast, que estamos en Twitter como Pura Carreta Pod. ¿Qué se nos viene luego de este podcast tan mágico? Pues Cristian, nos vamos, pero sí, viene El Pianista. En lo personal nunca me la he visto. Muchas de las películas que tomamos para el especial nunca me las he visto. Pero bueno, expectativas altas, ver cómo nos sale el episodio. Este para mí fue un rotundo éxito. Fue un episodio muy especial. De hecho, en estos momentos tengo un vinito en la mano con el que procederé a celebrar. Entonces, nos escuchamos en el siguiente episodio, muchachos. El Pianista, ya saben, siempre nos pueden encontrar en sus plataformas favoritas. Adiós. Y señor Juancho, como dirían los gemelos Weasley, travesura realizada. Nos fuimos. Nos fuimos y muy entusiasmado con la película que se viene porque, igual que Stewart, tampoco me la he visto muchas referencias, es un clásico, pero este estereotipo de hola nena, eres arte, vamos a ver cine independiente, pues sí, le faltan muchas películas para ver y una de ellas es El Pianista. Entonces, entusiasmado para ver y a ver qué podemos sacar. En los próximos capítulos se cuidan, muchachos, a la audiencia. Sí, no hablamos hoy del COVID, pero igual se cuidan, se lavan las manos. Y si ustedes son de esa pequeña población que no cree en el COVID, es terraplanista y quema antenas 5G, no nos escuche. Adiós, porque los odio. Bueno, no siendo más, ya, como dice el parecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio de las Reliquias de la Muerte que ya pasó y el próximo del Pianista que ya viene. Nos vemos. Ahora cabra. Ahora cabra, dice. Ahora cabra. Ahora cabra. Ay, no. Pass me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor.